Justamente en el proceso de co-creación del sexto plan, vimos un nivel de madurez en la sociedad increíble. Recibimos muchas propuestas, pero propuestas buenas, propuestas que decíamos, wow, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Porque realmente eran propuestas que tú decías, bueno, recuerdo que hablando con la doctora Milagros me decía, wow, y esa propuesta salió, ¿de dónde salió esa propuesta? Y esa propuesta salió de Puerto Plata, de una mesa, justamente de una mesa de medio ambiente y cambio climático, donde estaban pidiendo una cosa que mañana vamos a verla, y realmente, o sea, no es lo mismo a veces nosotros desde el gobierno decir, bueno, yo creo que la gente quiere esto, cuando la gente realmente no quiere eso, a veces quiere cosas más sencillas. Y nosotros vimos eso en los procesos de apertura de datos. Justamente, Alejandra, tienes mucha experiencia en lo que son los temas de datos abiertos, y la República Dominicana, pues en el año 2022 lanzó su primera política nacional de datos abiertos, y esta política pues manda a que se creen planes de apertura de datos que sean co-creados con la ciudadanía. Nosotros nos sentamos con la ciudadanía, nos sentamos con los estudiantes y veíamos, wow, decíamos, pero mira, yo no pensaba que realmente eso era lo que la gente quería saber. Uno a veces piensa que la gente quiere saber otro tipo de cosas que no es. Entonces, cuando tú te sientas con ellos y tú dices, mira, ellos lo que quieren saber es dónde están los museos del país, o dónde están los monumentos del país, o dónde están todas las playas, los balnearios del país. Tú dices, wow, o sea, quizás eso es algo que a mí como directora del área, o quizás a la doctora Milagro no se le hubiera ocurrido, pero tú te sientas con la gente y tú te das cuenta que la gente a veces quiere cosas más sencillas de las que tú crees. Entonces, en ese tenor, Alejandra, quisiera preguntarte, dada tu experiencia en la implementación de iniciativas de datos abiertos en diferentes países de América Latina, ¿cuáles consideras tú que pudieran ser los principales desafíos y oportunidades para la República Dominicana en la adopción y mejora de la política de datos abiertos que tenemos? ¿Y cómo podría fortalecerse la colaboración en el sector público y la sociedad civil para estos fines? Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todas y todos. Agradezco la amable invitación que me hicieran llegar desde la DGI. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá. Berenice, estábamos recordando que hizo uno de los primeros cursos de gobierno Estado Abierto que hicimos en CEPAL, y por lo tanto siempre venir a este país es un agrado. Muchas gracias por eso. Bueno, a ver, primero desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL de las Naciones Unidas, estamos desde ya más de una década promoviendo y fortaleciendo que los países de la región den acceso a la información y que los principios del gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración y participación ciudadana sean el motor de democracias efectivas y de paz social. Respecto a los datos abiertos y las políticas de datos abiertos, primero tenemos que pensar que una política de datos abiertos lo que pretende es garantizar la transparencia. La transparencia es un principio que refiere al quehacer de las instituciones del Estado. Y también garantizar el acceso a la información, que es un derecho. Y es un derecho establecido en la Declaración Universal de las Naciones Unidas en su artículo 19 y en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 3. Es un derecho humano el acceso a la información. Por lo tanto, todas las políticas de datos abiertos que hoy hemos visto desde la CEPAL en los países van por el buen camino, pero tienen grandes desafíos. El primero es que realmente tratemos de garantizar el uso, la oferta, el uso y el aprovechamiento de estos datos que se ponen a disposición de la ciudadanía y de grupos de interés. Y para aquello necesitamos promover, ¿no es cierto?, comunicar que toda esta información está siendo disponible en formatos abiertos, estructurados, utilizables, reutilizables para generar nuevos significados. Y me parece que ahí es donde estamos con grandes desafíos los países de la región. Los portales de datos abiertos
por ejemplo, comenzaron a hacerse famosos y los países comenzaron a levantar sus portales de manera indiscriminada en términos de que no se pensó, muchos de estos portales fueron sin políticas detrás, sin políticas nacionales de datos, pero tampoco se pensó en qué es lo que necesitaban estos grupos de interés y la ciudadanía en general. Tenemos que entender qué es lo que el ecosistema necesita saber, porque no todos quieren saber la misma información. Tenemos datos para la ciudadanía en general que tienen que ver, ¿no es cierto?, con su diario vivir, dónde están las escuelas, cómo es la seguridad de un barrio, cómo están los temas de predicción climática, en fin, transporte, agricultura, pero también hay grupos de interés en la academia, grupos de investigación que necesitan ciertos tipos de datos. Hay otros grupos de interés también, por supuesto, en la industria, y la industria, el privado, también puede aportar en disponibilidad de los datos. Hay grupos de interés en las ONG que tienen, ¿no es cierto?, temas de estudio y de interés para promover también soluciones que den valor público y focalizado a ciertos ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, ahí hay otro desafío de las políticas: la promoción, la comunicación, la participación y la colaboración de la ciudadanía, no solo en entender cuáles son los datos que se requieren, cuáles son los datos, ¿no es cierto?, que son de interés, sino que también para hacer cierto control social. La ciudadanía puede ser un catalizador y puede ejercer un control social con esta data que se disponibiliza. Y otro gran desafío, y esto yo diría que uno de las grandes problemáticas que hemos visto en la decadencia de los portales de datos abiertos, son la interoperabilidad. Y la interoperabilidad no solo en términos tecnológicos, sino que la interoperabilidad institucional. Es decir, que las instituciones tengan la voluntad de querer entregar los datos y de querer disponibilizar los datos. La interoperabilidad legal y normativa. A veces hay una institución que quiere disponibilizar sus datos, pero su ley y su normativa interna no lo permite. Tampoco permite a veces integrarse con los datos de otra institución. Ahí hay temas legales y normativos que, como bien decía Álvaro, de pronto estamos con leyes y con institucionalidades de los siglos pasados. No se ajustan a las necesidades de hoy. Y también hay problemas de interoperabilidad tecnológica, por supuesto, semántica, que no es menor cuando no tenemos plataformas de interoperabilidad centralizadas, orquestadas, que tengan una gobernanza detrás en términos digitales. Por lo tanto, los desafíos para una política, con esto cierro la idea, son bastantes. Todos son soslayables. Yo creo que cuando hay voluntad, especialmente voluntad política, acá tenemos a una persona que es un ícono de la transparencia, que la verdad es que me encantaría clonarla y poder tener a alguien como ella en otros países, donde esta voluntad plasme y se, ¿no es cierto?, y vaya chorreando hacia todos los mandos medios técnicos y directivos y políticos para que los datos abiertos realmente sean útiles, porque si no tenemos datos útiles no nos sirven. Tiene que dar valor público a las personas. Y me acordé de otro desafío, perdón Elizabeth. El otro desafío es generar herramientas y visualizaciones que ayuden a entender los datos, a entender y a usarlos. Porque muchas veces los lenguajes en los cuales entregamos la data, ¿no es cierto?, que puede ser para un segmento que son, ¿no es cierto?, aquellos que le dan valor, que los usan, los reusan, generan aplicaciones móviles y por supuesto nuevos significados y nuevos servicios públicos incluso. También necesitamos generar estas herramientas de visualización que permitan a la ciudadanía entender, comprender en un lenguaje claro, en un lenguaje ciudadano, y con eso empoderar a la sociedad. Realmente es muy importante saber si los datos que se están publicando son realmente los datos que necesita la gente. Si realmente esos datos
sirven para esos desarrolladores, porque al final lo que queremos es que puedan utilizar esa información. Ver a lo interno de nuestras instituciones si realmente esas son las informaciones que nosotros como instituciones somos los únicos que las generamos. A veces no es suficiente con usted solamente poner la nómina, la ejecución de presupuesto, porque eso es algo que ya usted lo tiene en su portal de transparencia. Entonces es bueno que a lo interno nosotros hagamos ese ejercicio de ver si esas informaciones que nosotros estamos publicando en el portal de datos abiertos cumplen con las expectativas realmente que llenen las expectativas de los ciudadanos. Daniel, mira, tienes mucho tiempo en el Consejo para la Transparencia. Ustedes son un referente, son un órgano constitucional, ¿sí? Sí. Y ustedes tienen procesos de transparencia, de fiscalización para las instituciones de Chile. Y en ese tenor, la República Dominicana tiene, nosotros hacemos aquí en República Dominicana unas evaluaciones a los portales de transparencia. Cada institución pública acá en República Dominicana tiene un portal de transparencia. Desde la Dirección General de Ética se evalúan esos portales de transparencia de manera mensual y se hace un ranking donde se visualiza cada 3 meses qué tan bien o qué tan mal están las instituciones. Se ha hecho todo un trabajo, un despliegue para lograr que las instituciones pues puedan subir ese nivel de transparencia. Claro, se ha hecho un trabajo desde la DGI, pero es un trabajo que también se realiza desde las instituciones. Es un trabajo que solamente el responsable de acceso a la información pública, con la visión y el liderazgo de sus máximas autoridades y el apoyo de los directores y encargados de las áreas dentro de sus instituciones, pueden lograr, porque tener una buena transparencia a lo interno de las instituciones no es un trabajo único, o sea, es un trabajo que tiene que ser en equipo. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta, porque el Consejo para la Transparencia de Chile cumplió 15 años, tengo entendido recientemente. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias efectivas que han implementado en el Consejo en estos últimos 15 años para evaluar el cumplimiento de la transparencia en las instituciones públicas? Y algo que me gustaría también, fuera de la pregunta, eso es un examen, a ver si te quemas. Algo que me gustaría que hablaran un poquito aquí es que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son las mediaciones. Estábamos hablando ahorita de este tema. Las mediaciones que nosotros tenemos, te explicaba, es evitar que el ciudadano tenga que llegar a los tribunales. Puede hacerlo porque es un derecho que le da la ley 200-04, pero nosotros, para evitar que el ciudadano tenga que llegar, bueno, tenemos un proceso de mediación donde buscamos que las instituciones le den la información si realmente es una información pública, y en su mayoría casi siempre se consiguen las informaciones si el ciudadano tiene la razón. ¿Qué ustedes hacen en esa parte? ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de situaciones desde allá? Tengo entendido que ustedes, son 2 instituciones, el Consejo para la Transparencia, pero hay una institución además que a lo interno del gobierno como que dirige las pautas a lo interno del gobierno para Chile. Entonces, si me pudieras aclarar un poquito aquí a la sala. Y perdón, porque te saqué totalmente de la pregunta que te tenía. Perdón, Excelente, gracias Elizabeth. Y de nerviosa nada, digamos, nos ha hecho sentir muy tranquilo y muy a gusto acá. Me sumo a todos los agradecimientos, un placer y un honor desde el Consejo para la Transparencia de Chile estar hoy acá en este bello país y en este hermoso auditorio también. Así que muchísimas gracias por la invitación. Iba a dar justamente como un breve contexto de contarles qué es lo que es el Consejo para la Transparencia. En Chile, hace 15 años, se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establece 3 cosas fundamentalmente. El derecho de acceso a la información, es decir, que cualquier persona le puede pedir a cualquier institución pública información. La obligación de la transparencia activa,
que ustedes la conocen, que es cierta cantidad de información que tiene que estar publicada proactivamente en los portales, y la creación del Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es un órgano garante del acceso a la información, autónomo, creado por ley, no es constitucional, pero la verdad es que hay una discusión más legal de qué nos permitiría estar en la Constitución, y hay una discusión muy técnica, pero hasta hoy no nos ha inhibido de hacer muchas cosas desde nuestro rango legal. Y el Consejo para la Transparencia tiene principalmente tres funciones estipuladas en la ley y muy concretas. Uno es la garantía del derecho. Dos es la fiscalización de la ley de transparencia. Y tres, tal vez la más importante, es promover el derecho de acceso a la información. Tú me preguntabas por cómo resolvemos los casos, le llamamos nosotros, estas mediaciones que tienen ustedes. Y eso es la garantía del derecho. Cualquier persona que pide información a un organismo público y no se la entrega, no está insatisfecho con la respuesta, va al Consejo para la Transparencia y presenta un reclamo. Y esa es la vía por la que se hacen reclamaciones por no acceso a información pública. Y la diferencia, tal vez con ustedes, es que no es una mediación. El caso que llega al Consejo, el Consejo lo analiza, lo revisa en base a las pautas que establece la ley, y el Consejo ordena y obliga a los organismos a entregar la información si así corresponde. El organismo tiene la posibilidad de apelar a la decisión del Consejo a las Cortes, pero en el 90% de los casos las Cortes han ratificado las decisiones del Consejo. Entonces, en un escenario que algo adelantó Álvaro, digamos, de que hay complejidades o tal vez riesgos de retroceso en la región, el Consejo para la Transparencia tiene, por decirlo así, un estándar alto en materia de garantía del derecho a acceso a la información, porque es autónomo y porque sus decisiones son vinculantes, son obligatoriamente de cumplimiento obligatorio por los organismos públicos. Dentro de ese proceso hemos generado algunas cuestiones que ayudan a facilitar, como me preguntabas, por las estrategias que han sido efectivas para hacer cumplir la ley. Por ejemplo, tenemos una instancia de mediación en la que le decimos al organismo entregue, porque esta información es pública, evidentemente, y el organismo dice, sí, disculpe, se me pasó, no quería decir que no, qué sé yo, y ahí se resuelve una porción importante de los casos que llegan. Pero después se analiza más en profundidad y si el Consejo ordena entregar, esa información se tiene que entregar. Otro aspecto clave para el éxito de la instalación de la ley de transparencia en Chile ha sido que este Consejo, aparte de autónomo, que es un buen estándar, tiene la capacidad de sancionar. Y de sancionar donde duele, es decir, en la remuneración, en el salario del jefe de servicio o de quien resulte responsable después de un proceso sumarial. Entonces, los organismos públicos saben que hay un órgano autónomo, que es independiente del gobierno, es externo, que está mirando, que está fiscalizando y que además los puede sancionar. Entonces, en primer lugar hay una fuerza que obliga a los organismos o que llama a los organismos más bien a cumplir esta ley y que no sea letra muerta como sucede en algunos lugares. La segunda función que tiene el Consejo es la de, nosotros le llamamos fiscalización. Yo me he dado cuenta que muchos países de Latinoamérica lo llaman como la evaluación, de mirar cómo están cumpliendo principalmente los estándares de transparencia activa. Ahí ustedes también lo hacen muy bien, son ejemplos muy buenos en República Dominicana, en Uruguay, bueno, en México también, hacen fiscalizaciones o evaluaciones muy completas. Y yo creo que la clave para que esos procesos de evaluación sean exitosos es que sean periódicos, es que sean universales, que los organismos sepan que los están mirando a todos permanentemente y en cualquier momento. Eso es clave para el éxito de la fiscalización. Y el Consejo también ha avanzado en más allá también de fiscalizar como los aspectos formales de la ley, es decir, si están publicados o no los ítems o los temas que obliga la ley por transparencia activa, es como hacer un doble clic en ciertas temáticas que son de especial sensibilidad ciudadana o de relevancia pública. Entonces, a veces el Consejo hace fiscalizaciones focalizadas, en donde se mete en un tema, en uno de los temas de la ley, pero profundiza mucho más. Ve si los documentos están actualizados, si están todos los que debiesen estar, se hacen solicitudes de información para contrastar si la información de transparencia activa corresponde con lo que hay que entregar.
Entonces ahí como que descubrimos más cosas. A veces descubrimos lisa y llanamente irregularidades, y en ese caso empieza a funcionar el sistema integral de transparencia del país, porque si descubrimos algo, lo derivamos al Ministerio Público o a la Contraloría General de la República, que ya empiezan una investigación más especializada. Ese es nuestro segundo gran ámbito y función. Las dos son como, yo no sé si acá usan la zanahoria y el garrote, son como el garrote, el palo, estamos vigilando, ¿cierto? Pero la tercera es la promoción, y la promoción es clave. Muchas veces se concibe como algo más, bueno, sí, y aparte vamos a capacitar, o vamos a hacer el día, la semana del derecho a saber, donde vamos a difundir un poco de qué se trata esto, pero el rol que tiene la promoción es fundamental por muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar dos. Una son ustedes, son los enlaces, son los encargados de darle vida a la transparencia en los organismos, en las instituciones públicas. Y en eso el Consejo a lo largo de los años se ha dado cuenta que generar una red sólida de enlaces es fundamental para que esto realmente se cumpla. Seguramente ustedes son, así ocurre en Chile, la persona incómoda dentro de su servicio, dentro de su institución, la que está molestando para que tengan que publicar, la que va al departamento tanto para entregar la información, y de algún modo son, en el caso de ustedes, el aliado, el enlace, el punto focal de la dirección, y en nuestro caso los enlaces de transparencia son nuestros aliados, son los que nosotros capacitamos, fortalecemos, les entregamos herramientas porque sabemos que ellos son la semilla dentro de las instituciones que puede ayudar a expandir esto. Entonces, eso es claro, la red de enlace es fundamental para el cumplimiento de la ley, y hay que quererlos, hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, y eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. Y lo segundo, en el caso de Chile es muy claro, probablemente acá también existe eso. Ustedes conocen cómo es Chile, es larguísimo, angosto, pero muy largo, y con condiciones climáticas, culturales, sociales muy distintas, económicas también muy distintas, en el norte, en el centro, en el sur, etc. Es muy importante ir a terreno y conocer la realidad de las instituciones, qué es lo que son. Porque la ley de transparencia es una y obliga al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Interior, que son ministerios gigantes, a las mismas cosas que al municipio de Putre o de Puerto Williams, que son 100.000 habitantes. Por tanto, ir a conocer esos lugares, cómo es su realidad institucional, que uno se imagina, sí, que quiero hablar con el encargado de la unidad de transparencia, mire, es el mismo que entrega los servicios de comida y el que va a sacar la nieve cuando cae mucha nieve en el camino. Entonces, conocer esas realidades es fundamental para apoyarlos, para cumplir la ley de acuerdo a su realidad específica, concreta, el día a día que viven. Y para eso hay que ir, hay que salir al terreno, hay que estar en los lugares, hay que conversar con la gente. Y eso, lo debo reconocer, el Consejo lo ha aprendido estos últimos años. Nosotros más bien los primeros 10 años, usted cumpla con la ley, usted se la arregla como tiene que hacerlo, nosotros lo vamos a ir a fiscalizar, y este último tiempo hemos conocido que para que se cumpla mejor la ley, es mejor conocer y sensibilizarse con las realidades institucionales específicas de cada institución. Así que yo creo que esos son los tres grandes componentes que nos han ayudado en este camino, que no sé si es exitoso, pero por lo menos lo estamos transitando, y eso. Gracias, Daniel. Una última pregunta a cada uno. Me gustaría, Álvaro, que pudieras decirme cuáles han sido los mayores desafíos que has podido identificar en los gobiernos de Latinoamérica en la implementación de políticas de gobierno abierto. A ver, acá cuesta no referirse a lo que dicen los colegas, ¿eh? Y a propósito, una cosa que se me olvidó decirte, dos cosas en realidad. No es casualidad que seamos tres chilenos, ¿eh? No es que queramos acá apropiarnos, digamos, pero de hecho estábamos pensando cambiar un poco el acento para que no se nos notara tanto, pero por un lado eso, y segundo, lo que voy a decir, a propósito de la pregunta de Elizabeth, voy a ser absolutamente responsable de lo que diga, pero totalmente responsable de lo que ustedes escuchen. Y lo digo en el sentido de lo siguiente: cuando uno compara las estrategias de gobierno abierto en la región, hay mucha heterogeneidad, entonces es bien difícil poder puntualizar ciertas cosas, pero quiero al menos referirme a 5 o 6 aspectos muy brevemente. Primero, uno de los grandes desafíos, que aquí Alejandra me va a entender perfectamente, es que a más de una década de esto, que partió en el 2011 con la Alianza, todavía tenemos que
hacer el punto de la diferencia de que gobierno abierto no es datos abiertos ni gobierno electrónico. O sea, esto es bien decidor de que no hemos logrado, digamos, que esto penetre en la cultura de gobernanza de los asuntos públicos, no como una cosa tecnológica, no como una cosa que le pone una capa de uso de herramientas digitales al acceso a información pública, donde, como segunda derivada, uno de los grandes desafíos que tenemos todavía en la región es cómo armonizamos los marcos legales de acceso a información pública con las políticas de datos abiertos que mencionaba Alejandra. Porque el acceso a información lo tenemos garantizado en nuestros países con órganos garantes, con leyes, pero todavía no tenemos la sofisticación de herramientas y de plataformas digitales que nos acompañen en eso. Y ojo, el concepto de ecosistema. O sea, gobierno abierto no sobrevive por el solo hecho de que haya un gobierno que se compromete a hacer planes de acción, sino que a una comunidad. Y aquí también hago un llamado, porque esto ocurre en toda la región y esto es una segunda cosa. Gobierno abierto no es cumplir con la ley, me van a disculpar, pero no es solamente cumplir con el piso de una ley de transparencia o una ley de participación ciudadana, sino que el gobierno abierto es lo que yo hago después de cumplir la ley. Entonces, el tema de colaboración, el tema de darle un uso inteligente a la tecnología, va un poquito de la mano con este tema de acercarnos a la ciudadanía, trabajar con ella, y no, si quieren recordarse de algo como frase de bronce, para mí hoy día, después de muchos años de trabajar en esto, gobierno abierto, es pasar de un gobierno que hasta fines del siglo pasado trabajaba para la ciudadanía en una relación de asimetría, a un gobierno que se atreve a trabajar con la ciudadanía, en una relación de proximidad. Ahora, ustedes me podrán decir, pero eso es súper simple, pero no lo es. No lo es porque nuestras instituciones históricamente fueron construidas desde el para, no desde el con. Entonces, ahí hay un segundo elemento de entender de que para hablar de estrategias tenemos que trabajar con las personas, no solo para ellas. Tercer desafío, lenguaje. O sea, a propósito de la Semana del Derecho a Saber, si yo les digo a ustedes decreto, ley, instructivo, me van a entender. Pero la señora Juanita, como hablamos en Chile, de esto no entiende de derecho administrativo. Entonces, hoy día, el gran desafío que tenemos es cómo avanzamos del derecho a saber al derecho a comprender, el lenguaje claro, la forma de que la administración pública pueda ser apropiada por la ciudadanía. Y las últimas dos cosas. Una cosa importante que a mí me parece relevante viendo la experiencia comparada en la región es que, a ver, si estuviera la gente de OGP acá, me tiraría las orejas. Pero tengo que decirlo, cuando se trata de los procesos de co-creación hay una efervescencia. Todo el mundo quiere participar, quiere poner su idea encima de la mesa, etc. Y ahí hay un gran momento, ¿no?, de que co-creamos juntos, trabajamos juntos, construyendo la agenda y el plan de acción. Pero en la implementación algo sucede que como que nos bajan los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces hay como muchas ganas de participar en la co-creación, pero en la implementación, que es donde nos jugamos la vida, o sea, haciendo el compromiso real, concreto, algo no sucede y eso tiene que ver, aquí, discúlpenme que lo diga, necesitamos más del sector privado y de la academia y de organizaciones de la sociedad civil en esto. El corazón de gobierno abierto, el corazón de la transparencia y la participación habita en estos espacios. Y con esto voy a la última idea. Hoy día ya no nos podemos quedar solamente en la idea de gobierno abierto como poder ejecutivo, y esto necesariamente, y en esto América Latina también fue pionera, Estado abierto. Incorporar a otros poderes y ramas del Estado y a otros niveles de la administración. Yo como lo siguiente, sé aquí representantes de organizaciones de sociedad civil siempre me retan también por esto, pero si usted es una organización que promueve la transparencia, sea transparente. Si usted promueve la rendición de cuentas, rinda cuentas. O sea, practicar con el ejemplo, predique lo que usted quiere, digamos, que el gobierno haga para usted desde la práctica cotidiana, y eso no solamente lo hablo en términos de la sociedad civil, sino que también del sector privado, porque muchas de las injusticias y muchas de las desigualdades que tenemos en nuestras sociedades no son porque el Estado haga mal el trabajo, sino que porque muchas veces hay comportamientos poco éticos o reñidos, ¿cierto?, con ciertos parámetros de buen gobierno desde otros sectores, ¿no? Entonces termino con esta idea de que el Estado abierto hoy día es parte de esto, y qué más, digamos, cercano que los municipios, que los órganos de gobierno local, donde el dolor de la gente pasa, donde las necesidades están en el territorio. Y termino con que me da la sensación de que hay que entender también de que en este tercer milenio, ¿no?, los datos son un combustible fundamental, pero ahí también tenemos un gran trabajo pendiente que me lleva a dos ideas para cerrar. Uno, lo decía tanto Daniel como Alejandra, necesitamos avanzar en pedagogía ciudadana sobre el gobierno abierto y la transparencia. O sea, esto sigue siendo un privilegio de pocos, me van a disculpar también en esta sala, pero quienes ejercen el derecho a saber seguimos siendo muy pocos.
Y esto hay que llevarlo a los colegios, hay que llevarlo a la educación básica, hay que transformarlo en una obligación, en un derecho fundamental, pero en la práctica, no porque exista una ley, primera cosa. Y segundo, la gran brecha del alfabetismo digital y de datos. Porque, ojo, el futuro de nuestros hijos, nietos, etcétera, tiene que ver con una ciudadanía digitalizada, y ahí es donde tenemos grandes todavía esfuerzos por hacer, y la pandemia lo demostró con claridad. Así que yo diría que esos son los grandes desafíos, y nuevamente reitero el agradecimiento por poder ser parte de este tremendo panel, y felicitarla nuevamente por el gran trabajo que han hecho, y quiero ser partícipe a la distancia desde el sur. Lo ofrezco sin cóbremela después, pero voy a estar totalmente disponible para ayudarlas en la co-creación del sexto plan de acción, ojalá de Estado abierto acá en República Dominicana. Así que eso, Elizabeth. Gracias, Álvaro, gracias. ¿Qué papel juega el uso de la inteligencia artificial en la promoción de la transparencia y el acceso a la información en el sector público en Latinoamérica de cara a la ciudadanía? ¿Aló? Ok, se desconectó de ese, perdón, estoy con una alergia, pero no es acá, vengo desde Chile con la alergia y se me desconectó el micrófono. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cuántos de ustedes han usado un ChatGPT o alguna herramienta de inteligencia artificial? Levanten la mano, por favor. Wow. Son expertos. Sí. Le preguntamos a ellos mejor. Tienen que aquí todos usan a Federico. Bueno, la inteligencia artificial hoy está aquí sentada. Podría decir tantas cosas de las implicancias y del impacto que está generando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, tanto aplicada como generativa, hoy está instalada en las instituciones. De hecho, hace pocos días se lanzó en la CEPAL el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que mide una serie de variables, cómo se aplica, si hay gobernanza, si es que hay capacidades instaladas, una serie de variables. Ojalá se lo pueden mirar, está en la página web de la CEPAL. Y hoy, de hecho, países como Chile, Brasil y Uruguay están definitivamente con altos niveles de adopción de inteligencia artificial en las instituciones del Estado. Y por cierto, a propósito de República Dominicana y Perú son los países que tienen más alto índice de gobernanza de inteligencia artificial, pero falta todavía la aplicabilidad, las capacidades, los talentos, la infraestructura tecnológica para competir con los países que hoy están más avanzados. Por supuesto que la inteligencia artificial es un gran aliado de la transparencia y la rendición de cuentas, por razones obvias. La inteligencia artificial genera algoritmos y búsquedas en miles de bases de datos y por cierto, ayuda a entregar información de manera rápida, oportuna, eficaz, pero también tiene sus bemoles. Hay que tener cuidado con la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo en temas de ética y privacidad. Y por lo tanto, justamente ahí es donde laboratorios de inteligencia artificial que se han creado en algunos países de la región están trabajando en aquello, en el tema de género, entre otras variables. Hoy en día las instituciones del Estado, muchas utilizan ya inteligencia artificial y hace no poco tiempo. Los chatbots, todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos. En algunos países utilizan algoritmos, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos para ver el tema de la evasión, ¿no es cierto?, de los impuestos, en temas también climáticos, de detección, ¿no es cierto?, de riesgo, de desastre, temas de transporte, agricultura inteligente. Después del COVID, muchos países también han utilizado algoritmos de inteligencia artificial para detectar los brotes y para anticiparse a otros brotes de epidemias. Por lo tanto, la inteligencia artificial me parece que es un gran aliado de lo que es la rendición de cuentas y sobre todo del acceso a la información y de la transparencia, porque genera procesos automáticos, donde no es tan fácil, ¿no es cierto?, cambiar la información y tergiversarla. Y creo que bien aprovechada con todos los elementos que hoy están disponibles, especialmente la generación de talentos, que hay pocos en América Latina. Hay poca generación de talento y mucha fuga de cerebros en términos de
personas que trabajan en estas temáticas. Hay que tratar de formar cuadros, hay que capacitar, hay que retener a aquellos que son analistas de datos, de algoritmos, inteligencia artificial. Hay que saber generar aplicaciones para el sector público, para la entrega de servicios que sean eficaces, eficientes, oportunos y sobre todo transparentes. Por lo tanto, es un tema que está en proceso, tema en desarrollo. Inteligencia artificial hoy está aquí y está en manos de los gobiernos de saber utilizarla, bien utilizarla, pero resguardar, por cierto, los temas éticos y de privacidad de las personas. Muchas gracias. Para concluir, Daniel, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podrían las experiencias que nos contaste desde el Consejo para la Transparencia aplicarse a otros países de la región? ¿Y qué desafíos y retos podrían enfrentar los órganos garantes en esa implementación? A ver, tenía anotado como 27 desafíos y retos, pero Alejandra y Álvaro han comentado muy bien mucho, así que me voy a centrar en 3 temas centrales. A ver, yo primero creo que en el ámbito de transparencia y acceso a la información, la cooperación internacional es fundamental, es clave. Tal como yo les decía que ha resultado tremendamente nutritivo para el Consejo ir a conocer las realidades institucionales, resulta igualmente fructífero conocer las realidades de los distintos países, tanto a nivel mundial, pero en específico a nivel latinoamericano. Conocer cómo funciona el órgano garante de allá, cómo es la ley del otro lado, cuáles han sido sus dificultades, su relacionamiento con las instituciones públicas. Y cuando eso ocurre, aprendemos mucho, nos damos cuenta de que hay cuestiones en común, que nos pasan las mismas cosas, nos damos cuenta que hemos sabido sortear dificultades por un lado que en otro lado no, entonces podemos contar y compartir esa experiencia. Y no es solo que, claro, cooperación internacional, el intercambio de experiencias suena como un lugar común, como un cliché, pero nosotros digo, incluyéndolo a ustedes como órganos garantes, nos hemos dado cuenta de que eso es muy real y tiene su concreción, en nuestro caso, en la red de transparencia y acceso a la información, una red iberoamericana de órganos garantes que se reúne 2 veces al año a eso, a generar grupos de trabajo, a compartir experiencias, a enseñar, a aprender, a escuchar. Y ahí, bueno, dicho sea de paso, es destacable el rol que tienen ustedes ahora asumiendo la presidencia de esa red. Han liderado los temas en materia de gobierno abierto. Entonces, ahí, solo como una nota al pie, darles todo el apoyo y desde el Consejo de la Transparencia de Chile cuenten con nosotros para llevar adelante esa tarea de forma exitosa e invitarlos a ustedes también que como funcionarios públicos, como enlaces de transparencia de las instituciones públicas, se sientan orgullosos y apoyen a la dirección en esa enorme tarea. Están siendo líderes a nivel regional en esto y eso es materia y motivo de orgullo, sin duda. Es clave esa dimensión, hay que seguir fortaleciéndola, sobre todo cuando vemos señales de dificultades, riesgos, retrocesos que ocurren en algunos países, y ahí es donde la unión realmente puede hacer la fuerza de la diferencia. Pero también, y ahí voy al segundo punto, nos ponen alerta. Yo les conté en mi primera intervención muchas flores, decimos nosotros, en muchas cosas buenas del Consejo de la Transparencia, lo bien que lo hemos hecho, pero también tenemos dificultades y también tenemos límites. Y ahí principalmente hay 2 límites, porque el tema que creo que es clave es el fortalecimiento de los órganos de transparencia. Y en el Consejo nosotros no tenemos, por ejemplo, facultades sobre el poder legislativo, ni sobre el poder judicial, ni sobre otros órganos autónomos constitucionales. Por tanto, yo siempre lo digo así, tenemos en Chile la ley de transparencia, una máquina muy buena, pero que tiene un alcance muy limitado. Entonces, es un riesgo para nosotros. O sea, es como muy delito, un poco como decía Álvaro. Tenemos que preocuparnos de mejorar, fortalecer, modernizar y optimizar a los propios órganos garantes en los distintos países de la región, sobre todo frente a los riesgos de retroceso. Y en tercer lugar, un poco también lo comentaron antes, yo creo que es fundamental, yo creo que el futuro de la transparencia y el acceso a la información se juega en
que existan herramientas que permitan acercar la enorme cantidad de información pública que está disponible a la ciudadanía. Yo creo, y aquí, como fue tu frase, hago responsable de lo que digo, pero irresponsable de lo que escuchen, yo creo que la transparencia activa corre el riesgo brutal de ser una cuestión tremendamente obsoleta. Un listado de un montón de información, en lenguaje complicado, en formatos difíciles. Yo que conozco la transparencia activa, conozco todos los ítems, a la mitad me aburro de buscar algo. Hay que buscar la fórmula, ya sea con tecnología, con inteligencia artificial, con participación ciudadana, de que la búsqueda de información sea una búsqueda natural, intuitiva, y menos administrativa y menos procedimental. Herramientas que permitan a una persona buscar como busca en internet algo y que te acerque la información que muchas veces es muy simple, como decías tú, pero que en transparencia activa seguramente voy a tener que apretar 16 clics que tengo que saber cuáles son para llegar. Hay que avanzar a que eso sea la primera capa. Si yo busco algo, lo puedo encontrar escribiendo lo que estoy buscando o lo que necesito, que el sistema me guíe dentro del mar de información a encontrar esa información. Esto es clave para el futuro de la transparencia, si no nos vamos a quedar en una ley que acumula documentos en un repositorio electrónico o físico que tengo que buscarlo y decirle al requiriente no, sabe que no lo encontré, así que no se le puede entregar la información. Así que con esas tres cosas me quedo: cooperación internacional, fortalecimiento de los órganos garantes y acercar la información pública a los ciudadanos de forma natural e intuitiva. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad que me siento cómoda en este panel, si por mí nos quedamos aquí toda la mañana y toda la tarde, que debemos concluir, pero de verdad que para mí ha sido todo una muy bonita y grata experiencia, como la primera vez, Alejandra, estar contigo por primera vez en un escenario. Muy encantado, me he sentido muy cómoda. Daniel, como siempre, un placer para mí compartir contigo, con ustedes. Gracias, así que le cedo el micrófono pues a Paola. Muchísimas gracias a ustedes.